Es evidente, a partir de los acontecimientos internacionales recientes, que el papel de Turquía en el escenario global ha sido tremendamente llamativo. En los últimos años, esta nación de tamaño medio ha logrado desafiar las expectativas tradicionales en diplomacia y conflictos regionales. A pesar de su tamaño relativamente modesto, Turquía ha desafiado a casi todas las principales potencias mediante una serie de movimientos audaces y, en ocasiones, paradójicos. Ya sea en sus intervenciones en Siria, sus acciones provocativas hacia los líderes europeos o sus alianzas aparentemente contradictorias con Rusia y Occidente, Turquía ha conseguido obtener ventajas incluso enfrentándose a riesgos considerables. Por ejemplo, en Siria, Turquía derribó un avión ruso. Este movimiento sin precedentes, proveniente de un país que también es miembro de la OTAN, causó conmoción en los círculos diplomáticos internacionales. En el mismo periodo, mientras desafiaba públicamente la postura de Moscú, Turquía decidió adquirir el sistema de defensa antimisiles S-400 de Rusia, desafiando las advertencias de Estados Unidos. Estas acciones generaron un intenso debate sobre el compromiso de Turquía con sus alianzas y su búsqueda de intereses nacionales por encima de una alineación ideológica estricta. Al mismo tiempo, el comportamiento de Turquía hacia Europa ha sido igualmente complejo. Los líderes turcos no han dudado en criticar directamente a los políticos europeos. En un caso notable, el ex canciller federal de Alemania fue calificado como adversario por Turquía, con llamados a los ciudadanos turcos de ascendencia alemana para que no votaran por él, una interferencia en los asuntos internos de otra nación que inevitablemente generó tensiones diplomáticas. Más adelante, cuando surgieron disputas sobre el papel de la OTAN en Suecia, Turquía impuso más obstáculos, dificultando que el lado europeo adoptara una postura coherente. A pesar de las teorías tradicionales de relaciones internacionales que sugieren que tal comportamiento debería resultar en aislamiento o incluso sanciones colectivas, la realidad ha mostrado un panorama más matizado. Aunque Turquía enfrenta críticas en múltiples frentes, sus lazos económicos con China se han estrechado, y desde la perspectiva de Estados Unidos, muchos observadores señalan que la participación de Turquía en proyectos de infraestructura y comercio a gran escala la posiciona como un eje estratégico en lo que comúnmente se considera la iniciativa de la Franja y la ruta de China dirigida hacia Europa. Paralelamente, el liderazgo turco ha mantenido vínculos personales notablemente cálidos con Rusia. El presidente Erdoğan, en particular, es uno de los pocos líderes mundiales que disfruta de relaciones personales tanto con Vladimir Putin como, más recientemente, con los líderes ucranianos. Mientras tanto, tras una llamada telefónica entre el expresidente estadounidense Trump y el presidente Erdoğan, se iniciaron pasos para aliviar las sanciones estadounidenses sobre Turquía. Incluso frente a severas represiones internas contra protestas antigubernamentales, muchos gobiernos europeos se abstuvieron de condenar abiertamente el historial de Turquía en derechos humanos o su retroceso democrático, lo que destaca la paradoja geopolítica en juego. Esta paradoja plantea una pregunta central: ¿cómo logra Turquía mantener una política exterior tan impredecible? ¿Es simplemente una cuestión de oportunismo o es el resultado de una estrategia cuidadosamente calculada? Un análisis más detallado revela que las complejas maniobras diplomáticas de Turquía se fundamentan en tres dimensiones fundamentales. Primero, Turquía posee una identidad política multifacética. Es una nación de mayoría musulmana que defiende tradiciones democráticas seculares, miembro de la OTAN, una voz líder entre las naciones de habla turca y un sucesor moderno del legado otomano. Esta combinación única permite a Turquía adaptar su identidad según el contexto y la audiencia. Segundo, la posición geográfica de Turquía le proporciona ventajas estratégicas distintivas. Ubicada como un puente entre Europa y Asia, y como guardián del Mar Negro a través del estrecho del Bósforo, su ubicación es crítica tanto económica como militarmente. Por último, la maestría del presidente Erdoğan en lo que podría llamarse diplomacia de doble vía, el arte de equilibrar simultáneamente los imperativos políticos internos con las ambiciones internacionales, le ha permitido aprovechar el sentimiento nacionalista para respaldar iniciativas audaces de política exterior. En noviembre de 2024,
las fuerzas rebeldes respaldadas por Turquía llevaron a cabo una ofensiva rápida y lograron capturar la ciudad de Damasco en tan solo 2 semanas, obligando a las tropas rusas a retirarse completamente de Siria. Este retiro marcó el fin de la prolongada presencia militar de Moscú en el Medio Oriente, un desarrollo que significó el colapso de una influencia que se remontaba a los tiempos soviéticos. Turquía, por su parte, se consolidó como el principal apoyo externo a la oposición siria. Para quienes argumentan que el Medio Oriente estaba fuera de la esfera de influencia de Rusia, observar regiones más cercanas a sus fronteras ofrece una perspectiva distinta. La región de Nagorno-Karabaj, predominantemente poblada por armenios pero reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, ha sido un punto de conflicto desde la disolución de la Unión Soviética. Rusia ha apoyado tradicionalmente a Armenia, de mayoría cristiana, a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva CSTO, mientras que Turquía respalda a Azerbaiyán, de mayoría túrquica. Esta cooperación se formalizó en un acuerdo de defensa que, a pesar de las limitaciones militares de Azerbaiyán frente a Armenia, le otorgó a Bakú una ventaja decisiva. Con Rusia ocupada en su conflicto en Ucrania, Azerbaiyán aprovechó el momento en 2023. Con el respaldo de Turquía, Azerbaiyán lanzó una campaña relámpago para recuperar Nagorno-Karabaj. Turquía proporcionó apoyo clave, desde asesoramiento estratégico hasta el suministro de drones militares que ya habían demostrado su eficacia en Ucrania. Durante esta ofensiva, los soldados rusos en la región no tomaron medidas significativas para defender a Armenia, lo que generó una profunda insatisfacción entre los líderes armenios. Como resultado, algunos funcionarios armenios pidieron la retirada de las tropas rusas, e incluso surgieron propuestas para que Armenia abandonara la CSTO. Desde la perspectiva de Turquía, apoyar a Azerbaiyán no solo rompió un estancamiento histórico en el Cáucaso, sino que también amplió el alcance de Ankara hacia el mundo túrquico. En una declaración contundente, funcionarios de Azerbaiyán afirmaron que el ejército de Turquía era, efectivamente, una extensión del suyo propio. Esta colaboración sentó las bases para lo que muchos comentaristas han denominado un corredor túrquico, que conecta Azerbaiyán con varios países de Asia Central históricamente bajo la influencia de Rusia. Incluso la relación personal entre los presidentes Erdogan y Putin no oculta la realidad estratégica de que Turquía actúa frecuentemente como un desafiante firme a los intereses rusos. El factor clave que permite a Turquía hacerlo sin sufrir represalias abrumadoras es el estrecho del Bósforo, que sirve como la única salida marítima para los buques rusos del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Históricamente, al menos 3 de las 10 principales guerras ruso-turcas giraron en torno al control de este paso. En la actualidad, sigue siendo crucial para el comercio de Rusia. Aproximadamente el 15% de su producción de petróleo y una gran parte de sus exportaciones de granos pasan diariamente por el estrecho, con un valor total que supera los $200 millones. Militarmente, la Convención de Montreux de 1936 otorga a Turquía el poder de restringir el tránsito naval en tiempos de conflicto, lo que le brinda una ventaja estratégica considerable. Por ejemplo, al inicio de un conflicto importante, Turquía puede bloquear el movimiento de buques de guerra rusos adicionales hacia el Mar Negro, obligándolos a permanecer en el Mediterráneo por periodos prolongados. Gracias a su membresía en la OTAN y su dominio sobre el Bósforo, Turquía se ha sentido lo suficientemente segura como para desafiar repetidamente a Rusia, ya sea en Siria, Azerbaiyán o Ucrania, mientras evita una respuesta militar rusa a gran escala. Para Moscú, mantener una relación funcional con Turquía a menudo parece ser la única opción pragmática. Las autoridades europeas suelen señalar las deficiencias de Turquía en términos de democracia, derechos humanos, disputas territoriales no resueltas y reformas económicas. Durante años, Turquía tuvo un margen de maniobra limitado y se vio obligada a tolerar las críticas europeas. Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente cuando Turquía obtuvo una herramienta poderosa: la crisis migratoria provocada por los refugiados que huían de las guerras en Oriente Medio. En 2015, líderes europeos, destacando al entonces canciller alemán, buscaron la cooperación de Turquía para controlar el flujo de millones de refugiados sirios hacia Europa.
Turquía aceptó contener a estos migrantes a cambio de una ayuda financiera. 3.000 millones de euros fue la cifra más mencionada y compromisos para acelerar la liberalización de visados y las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Desde ese momento, la crisis de los refugiados se convirtió en un elemento central en las relaciones entre Turquía y Europa. Cuando Ankara percibió que la UE no cumplía sus promesas, abrió brevemente sus fronteras a principios de 2020, permitiendo que decenas de miles de refugiados cruzaran a Grecia en un solo día. Este movimiento provocó una emergencia en las fronteras europeas y obligó a los funcionarios de la UE a regresar a Turquía para negociaciones urgentes. Aunque el historial democrático y de derechos humanos de Turquía recibió críticas esporádicas por parte de Europa, la mayoría de los líderes europeos evitaron tomar medidas severas, temerosos de poner en riesgo el frágil acuerdo sobre refugiados. La importancia geográfica de Turquía también refuerza su posición frente a Europa. Controlar el único paso marítimo desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo otorga a Ankara poder sobre corredores energéticos y rutas marítimas significativas. Mientras que en el pasado la UE utilizaba la promesa de adhesión como su principal incentivo, las disputas prolongadas y la nueva confianza de Turquía han reducido considerablemente la efectividad de este mecanismo. Aunque algunas voces europeas destacan cuestiones como el retroceso democrático, las tensiones con Grecia y los problemas estructurales de la economía turca, estas críticas ya no tienen el impacto que solían tener. Los intereses económicos, de seguridad y relacionados con los refugiados presionan a Europa para mantener una relación funcional, aunque incómoda, con Ankara. En el centro de la estrategia evolutiva de Turquía está la redefinición de su identidad nacional. La visión kemalista, que enfatizaba una orientación estrictamente occidental, ha cedido gradualmente a un enfoque más flexible que equilibra múltiples afiliaciones. Este cambio, conocido comúnmente como neo-otomanismo, refleja una reafirmación del legado histórico de Turquía como una potencia regional prominente. El objetivo de lograr una influencia global significativa para el año 2053 no es una simple ambición, sino un principio que guía la práctica de la política exterior del país. Turquía puede presentarse como un aliado democrático y secular para las naciones occidentales, apelar a los lazos compartidos con las naciones túrquicas en Asia Central y el Cáucaso, y destacar su herencia islámica al relacionarse con países de mayoría musulmana, todo mientras aprovecha esta imagen multifacética para obtener ventajas estratégicas. Las tácticas de doble vía del presidente Erdogan se alinean con esta identidad fluida. Cada movimiento internacional exitoso, ya sea en acuerdos de armamento, alineamientos estratégicos o acciones militares directas, fortalece la posición interna de Erdogan. A su vez, esta posición fortalecida en el ámbito doméstico le permite emprender iniciativas más audaces en el exterior. Este ciclo ha fomentado la postura independiente de Turquía, que ya no se alinea estrictamente ni con Washington ni con Moscú, ni depende completamente de la integración europea. Entre todas las herramientas estratégicas a disposición de Turquía, quizás ninguna sea tan decisiva como su control del estrecho del Bósforo. Punto focal histórico en las guerras ruso-turcas, el Bósforo sigue siendo indispensable para las operaciones comerciales y navales de Rusia. Cada día, cantidades masivas de petróleo y cereales se transportan desde el Mar Negro hacia los mercados globales a través de este corredor. Mientras tanto, la Convención de Montreux permite a Turquía restringir o limitar el tránsito de buques de guerra bajo ciertas condiciones. Este acuerdo otorga a Turquía un enorme poder de negociación, algo que no ha dudado en utilizar, ya sea bloqueando la entrada de buques de guerra extranjeros al Mar Negro o permitiéndoles el paso cuando conviene a los intereses de Ankara. Eventos recientes subrayan la continua importancia estratégica del Bósforo. Durante el conflicto sirio, Turquía restringió selectivamente el acceso marítimo mientras suministraba apoyo a grupos opositores. Más recientemente, el bloqueo de buques navales adicionales rusos destacó cómo el dominio de Turquía sobre esta estrecha vía marítima puede influir en los resultados en el escenario regional. A pesar del riesgo de antagonismo, Turquía ha continuado con estas medidas para afirmar su independencia y expandir su influencia. A través de estas maniobras, Turquía equilibra sus relaciones con Rusia, Estados Unidos y Europa.
Este acto de equilibrio no está exento de peligros. Los críticos señalan que las posiciones cambiantes de Turquía pueden parecer inconsistentes, lo que genera preguntas sobre si provienen de una visión estratégica a largo plazo o de un oportunismo más simple. Sin embargo, la evidencia sugiere que el enfoque de Turquía se basa en una comprensión profunda de sus activos estratégicos, que incluyen su geografía, una robusta capacidad militar y un público sintonizado con narrativas históricas y nacionalistas. La política interna y la política exterior están intrincadamente entrelazadas, lo que permite al liderazgo generar apoyo popular para movimientos que de otro modo podrían parecer riesgosos. Los observadores seguirán de cerca si Ankara logra cumplir su objetivo de convertirse en un actor verdaderamente global para el año 2053 y cómo esta ambición influirá en sus relaciones con las potencias dominantes. En última instancia, el camino de Turquía ejemplifica la capacidad de una nación para superar sus antiguas limitaciones. Puede enfrentarse a Rusia en un conflicto mientras coopera con Estados Unidos en otro, o negociar con Europa en un asunto mientras desafía a esta misma región en otro. Ya sea desplegando drones en zonas de conflicto, negociando rutas energéticas o gestionando grandes poblaciones de refugiados, Turquía demuestra constantemente su disposición para aprovechar cada ventaja. Este enfoque, sin embargo, inevitablemente plantea preguntas sobre su estabilidad. No obstante, la voluntad de Turquía de operar más allá de los alineamientos tradicionales refleja una comprensión matizada del entorno multipolar emergente. En una era en la que las alianzas cambian rápidamente y las esferas de influencia se entrelazan, la capacidad de Ankara para explotar sus activos, desde el control de pasos marítimos estratégicos hasta la navegación entre divisiones ideológicas, podría servir como un modelo para otras potencias medianas con ambiciones grandiosas. Tal como está, el futuro de Turquía parece estar ligado a esta estrategia delicada pero firme. El resultado es incierto, pero la historia reciente de la nación ofrece pistas sobre su identidad y objetivos en evolución. Un análisis más profundo de sus maniobras revela un país decidido a no ser ni completamente occidental ni completamente oriental, ni totalmente alineado ni completamente alienado de las grandes potencias. En cambio, Turquía busca trazar un camino distintivo, reforzando su estructura política interna mientras redefine su papel en el mundo. Estos desarrollos destacan una transformación más amplia en el sistema internacional. El poder ya no se concentra en unos pocos centros tradicionales, sino que se dispersa cada vez más entre estados capaces de aprovechar particularidades históricas, culturales o geográficas. En este panorama, Turquía ocupa un espacio crítico, desafiando las suposiciones sobre cómo las potencias emergentes pueden posicionarse en medio de influencias en competencia. Queda por ver si la búsqueda de Turquía de una visión neo-otomana puede reconciliarse con las complejidades de la gobernanza global moderna. Este acto de equilibrio podría volverse más difícil a medida que aumenten las presiones externas o que la política interna cambie. Aún así, la habilidad con la que los líderes turcos han navegado hasta ahora por estas tensiones indica que la influencia del país probablemente continuará expandiéndose. La historia de la política exterior reciente de Turquía es una de paradojas y complejidad. Una nación que antes se veía principalmente a través del prisma de sus alianzas occidentales, ha logrado, mediante una fusión de peso histórico y maniobras estratégicas, posicionarse para moldear resultados regionales y potencialmente globales. Sus intervenciones en Siria, su doble enfoque hacia Rusia y Estados Unidos, y su aprovechamiento de los movimientos de refugiados en negociaciones con Europa reflejan movimientos calculados para redefinir el lugar de Turquía en el mundo. Detrás de estos cambios hay una identidad nacional en evolución que ve a Turquía no como un apéndice de ninguna estructura de poder externa, sino como una fuerza autosuficiente que encarna tanto su herencia otomana como sus ambiciones modernas. A medida que esta evolución se desarrolla, ilumina principios más amplios de las relaciones internacionales en una era definida por alineamientos fluidos. La capacidad militar, el apalancamiento económico y el atractivo ideológico se entrelazan, sin que ningún factor por sí solo garantice el éxito.
El camino de Turquía demuestra la eficacia de adaptarse a múltiples audiencias, emplear un poder estatal robusto y mantener una postura lo suficientemente flexible como para obtener ventajas, pero lo suficientemente firme como para proteger los intereses nacionales esenciales. Los observadores seguirán debatiendo si las aspiraciones neo-otomanas de Turquía pueden realizarse plenamente para el año 2053, cómo evolucionará su relación con potencias como Rusia y Estados Unidos, y si el proceso de adhesión a la UE tiene alguna relevancia futura. Por ahora, el mejor indicador es el historial de Turquía cada vez que se presenta un desafío, ya sea el conflicto en Siria, disputas dentro de la OTAN, la competencia energética o las crisis migratorias. Turquía responde de una manera que amplía su autonomía y su importancia. A través de todas estas maniobras, Turquía desafía sus posiciones de larga data sobre alianzas, ideología y jerarquías regionales. A medida que el mundo se acerca a un arreglo más multipolar, la trayectoria de Turquía subraya la importancia de la adaptabilidad, la resonancia cultural y el control de recursos estratégicos. Las líneas entre amigo y adversario, aliado y competidor, continúan difuminándose, y Turquía ha demostrado ser hábil en navegar esta ambigüedad para su propio beneficio. En el clima actual, donde las alianzas tradicionales pueden cambiar de la noche a la mañana y surgen nuevas coaliciones por necesidad más que por ideales compartidos, el enfoque integral de Turquía destaca. Al combinar su identidad histórica con las exigencias de la gobernanza moderna, Ankara ha forjado un camino que la mantiene central en las discusiones diplomáticas, militares y económicas en múltiples regiones. Su ejemplo sirve tanto de advertencia como de guía. Otros países, particularmente aquellos con fuertes legados históricos y ubicaciones estratégicas, pueden aprender de la disposición de Turquía para desafiar estructuras de poder arraigadas y de su compromiso simultáneo con socios dispares. Si este modelo finalmente fomenta la estabilidad a largo plazo o genera una competencia adicional, sigue siendo una pregunta abierta. Sin embargo, el ascenso de Turquía como un actor clave en los asuntos internacionales parece estar destinado a continuar. El resultado final dependerá de numerosas variables: la dinámica política interna, los cálculos estratégicos de las grandes potencias y crisis globales imprevistas. Sin embargo, el historial de Turquía sugiere que seguirá siendo un actor fundamental. Ya ha demostrado una considerable resiliencia, capitalizando cada oportunidad para fortalecer su posición regional e internacional. Al entrelazar hábilmente el nacionalismo doméstico con la diplomacia exterior, sigue empujando los límites de lo que una potencia mediana puede lograr en el escenario mundial. En conclusión, el recorrido estratégico de Turquía ejemplifica cómo una nación puede aprovechar simultáneamente la historia, la geografía y la diplomacia para redefinir su papel global. La interacción entre identidad, alianzas y gestión de recursos ilumina un cambio más amplio en las relaciones internacionales, donde la influencia se distribuye entre estados capaces de combinar poder económico, resonancia cultural y posicionamiento estratégico. El resultado de las políticas en evolución de Turquía tendrá importantes repercusiones no solo para sus vecinos inmediatos, sino también para la comunidad internacional en general. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.